Te cuento en este vídeo las 5 razones principales por las que el fútbol se ha convertido en un deporte más físico en los últimos 20-25 años de lo que pasaba tiempo atrás, sobre todo pues, en los años 90, allá por los años 80 también pueden ser buenos ejemplos. Vamos con la primera razón. Bueno, lo primero, déjame que te pida que te suscribas si lo estás viendo en nuestro canal de YouTube y si no, pues si lo ves por otra red social, recuerda seguirnos, recuerda compartir este vídeo también con otros entrenadores de fútbol y otras personas que les pueda resultar interesante lo que vamos a contar aquí. Vamos con la primera razón de todas. La primera razón de todas, de por qué el fútbol se ha vuelto más físico, bueno, pues porque hay más partidos que jugar ahora que los que había pues hace 30 años, ¿no? Las competiciones ahora son mucho más largas. Estamos viendo, por ejemplo, cómo ya dentro de poquito tiempo vamos a ver un mundial de clubes con muchísimos equipos, no sé si son para esta próxima vez 32 equipos, por tanto más partidos para jugar. Estamos viendo también cómo la Champions a partir de la temporada que viene ya va a tener 2 partidos más en la fase de grupos, de 6 pasamos a 8, con lo cual, pues bueno, esto supone también más viajes, supone también pues más desgaste y bueno, tiene que ver con todo ello, ¿no? La segunda de las razones por qué el fútbol se ha vuelto más físico. Se ha vuelto más físico porque las pretemporadas se han vuelto más exigentes que antes. Exigentes, no sé si tanto a nivel de lo que se trabaja dentro de la preparación física, pero sí en cuanto a exigentes en cuanto a los partidos. Y esto, echar un vistazo al fútbol de élite, ¿no? La pretemporada, vamos a imaginar, por ejemplo, la pretemporada del Atlético de Madrid, por decir algo, hace 20 años, pues igual la pretemporada del Atlético de Madrid eran 6-8 partidos y esos 6-8 partidos eran, pues yo que sé, un partido contra el Atlético de Madrid B, otro contra el Alcorcón, otro contra un equipo de segunda, yo que sé, de Bélgica y como mucho igual, pues el último partido antes de empezar la liga o algo así, ese último partido pretemporada igual era contra un rival un poquito más exigente. ¿Vale? O en los típicos trofeos estos de verano que se va a jugar, pues igual el último partido de todos sí que era un poco más exigente para llegar bien a principios de competición. Pero hoy en día, si echáis un vistazo, he puesto el ejemplo del Atlético de Madrid, pero me vale cualquier equipo de los de alto rendimiento de élite que tenemos hoy en día, el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Arsenal, el Chelsea, el que queráis. Todos ellos se van a jugar todos los partidos de pretemporada. Lo primero, se van muy lejos a jugar y lo segundo, van a jugar partidos entre ellos, ¿vale? Verás que en la Juventus, pues igual de jugar sus 4 primeros partidos de pretemporada es uno contra el Bayern, otro contra el Madrid, otro contra el Barcelona y otro contra el Tottenham, por decir algo. Es decir, son partidos mucho más exigentes y aunque sean amistosos, en esos partidos a nadie le gusta hacer un mal partido porque esos partidos tienen mucha trascendencia, ¿vale? Si te sale un mal partido, estás todavía en pretemporada, puede que si no tienes todavía la ficha garantizada te puedan ceder o te puedan buscar acomodo en otro equipo. Si sales ya retratado de esos partidos, eso genera también un caldo de cultivo muy malo en cuanto a lo que es el entorno del club, en cuanto a los periodistas, a lo que se va a decir de ti en los medios de comunicación y se empiezan a generar dudas durante muy pronto. Y esto conlleva que la temporada se te pueda hacer muy larga y te pueda suponer mucho estrés competitivo el empezar ya de esta determinada manera. Hay que decir también que también en verano vas a ver que hay muchas rondas previas de Champions, de Conference League, de Europa League, etcétera. Por lo tanto, más desgaste físico si la competición empieza mucho antes. Vamos con el punto número 3. ¿Por qué el fútbol es más físico? Porque ahora hay más giras, hay más bolos, hay que sacar más dinero, los equipos buscan siempre convenios con equipos asiáticos, con equipos de árabes, con Estados Unidos, etcétera. ¿Para qué? Para ir allí a jugar un partido, un amistoso, un par de amistosos, estar allí unos días y ganar dinero para el club, ¿no? Entonces, este tipo de giras y bolos suele ser a lugares bastante lejanos, no son a la misma ciudad de donde es el equipo, incluso al mismo país, sino que se suele ir muy lejos. Entonces esto conlleva, pues oye, más partidos durante la temporada y además en esos partidos, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, estamos viendo que, aunque son amistosos, que puedes decir, bueno, pues no te lleves a los titulares y que ese partido lo vayan a jugar pues los jugadores del filial o lo que sea, pero muchas veces en los propios contratos va implícito que pues tus jugadores estrella tienen que jugar por lo menos 45 minutos porque así está pactado entre los clubes, ¿vale? O entre las federaciones. Entonces ya eso conlleva que el jugador sí o sí va a tener que ir, va a tener que estar, va a tener que hacer un calentamiento, va a tener que jugar 45 minutos cuando podría estar ahorrándoselo y estando en casa. Esa es otra de las razones. Vamos con la cuarta. Cuarta de las razones por qué el fútbol se vuelve más físico. Hay menos descanso ahora. Menos descanso. Fijaros a las ventanas de las selecciones. Ahora los seleccionadores incluso a sus jugadores o jugadoras que sean más importantes pero que estén lesionados se les llevan a las concentraciones. Fijaros en fútbol femenino lo que ha pasado
en esta última temporada con Alexia Putellas, que ha estado lesionada y aún así va a las concentraciones de la selección femenina. ¿Por qué? Porque la seleccionadora, el seleccionador, pues quieren que forme parte del grupo, que esté atenta a las charlas, a las dinámicas de grupo que se hacen, a la convivencia, que no se pierda ese vínculo. ¿Por qué? Porque saben que es una jugadora pues, que les puede parecer interesante de cara a cuando se recupere tenerla dentro del grupo. ¿Vale? Es una jugadora importante. Entonces, este tipo de cosas sucede en fútbol femenino, fútbol masculino también. Y esto que conlleva que, lógicamente, pues si un jugador o una jugadora antes se quedaba en casa descansando de una lesión, ahora muchas veces, si la lesión no es muy grave, se le lleva también a esa ventana de selección a pasar esos 4, 6, 8 días con la selección y, por lo tanto, descansa menos y está pues, con más carga, digamos, a nivel mental de partido que si se quedase en casa. Vamos con la quinta razón, coincide el número 5 con lo que vamos a explicar, la quinta razón de por qué el fútbol se ha vuelto más físico, y te recuerdo que te suscribas aquí si lo estás viendo en nuestro canal de YouTube, o que nos sigas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Telegram o en la que nos hayas visto. La quinta razón, el fútbol se vuelve más físico, ¿por qué? Porque desde hace 4 o 5 años ya tenemos 5 cambios. ¿Qué fomenta esto? Pues que hay más jugadores a los que puedes cambiar en cada partido. Por lo tanto, el partido le puedes volver más físico. Por lo tanto, el partido le puedes hacer para ir a presionar más arriba que lo que antes podías hacer. Porque antes, pues bueno, tenías que llegar también al final del partido bien, solo con 3 cambios igual no lo podías hacer, ahora con 5 lo puedes hacer. Incluso en algunas competiciones hay también pausa de hidratación para parar el partido en el minuto 30 y en el minuto 75. Por lo tanto, son más descansos y por lo tanto te puedes permitir que haya más presión arriba en los jugadores. De hecho, pues por decirte lo que yo veo aquí en el fútbol español, hace 20 años, por así decirlo, a los equipos grandes, al Barcelona, al Real Madrid sobre todo, presionar arriba no se iba a presionar nadie, como mucho iba el Rayo Vallecano de Paco Gémez o algún equipo de Mendilibar, que entrenase Mendilibar, que esos sí que te apretaban arriba desde el minuto 1, pero hoy los demás equipos se te quedaban metidos en bloque bajo. Sin embargo, hoy en día te viene a presionar mínimo en bloque medio todo el mundo. Nadie se mete atrás, por lo tanto, ¿eso que conlleva? Pues más desgaste físico, hay que correr más, hay que tener duelos en más zonas del campo. Antes solo había duelos digamos, en los lugares de ataque, en la zona de 3/4, pero hoy en día ya puede haber duelos, pues que tu central sacando el balón puede tener un duelo, tu medio centro teniendo que hacer un giro para cambiar la dirección y jugar hacia otro lado, y esto conlleva que el fútbol, lógicamente, se vuelva mucho más físico. Y te dejo aquí la sexta clave de regalo, que no tiene que ver solo con la parte física, pero sí. ¿Por qué? Porque hoy en día los jugadores tienen que estar mucho más preparados que hace 30 años para poder desenvolverse en el fútbol profesional. ¿Por qué es esto? Pues mira, muy claramente te lo digo. Porque tienen que saber mucho más de nutrición, tienen que saber cómo generar, cómo hacer sin meterse en problemas en redes sociales, tienen que saber cómo comunicarse. Antes, pues no había tanta o mucho en la rueda de prensa, pues había una rueda de prensa y ya está, pero hoy en día hay muchísimas redes sociales, muchísimos proyectos digitales donde los jugadores hablan, comentan, hay entrevistas, se les hace encuestas, etcétera. Tienen que saber mucho más de esto, tienen que también conocer mucho más el descanso. Antes no había tanta información respecto al descanso del jugador como lo hay ahora. Tienen que tener mucho mejor también sus emociones. Hoy en día pues, creo que lo vemos por todos los lados, ¿no? En cualquier fútbol que veas, todos los jugadores hablan de lo importante que es el estar bien a nivel mental, en que eso contribuye también a una mejora de su eficiencia como jugadores, y eso lógicamente pues también ayuda a su parte física, no solo a los músculos, ¿vale? Sino también al cerebro, el tenerlo bien, el que las emociones vayan bien, el que saber gestionar la frustración. Todo esto son cosas que hoy en día el futbolista ante el que estamos hoy ahora mismo está mucho más preparado a todos los niveles y no solamente a nivel físico como era antes.